Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un matemático excepcional, sin duda uno de los más importantes del siglo XX, pero que es bastante desconocido para el gran público. Hablemos de George Dantzig y el error que revolucionó las matemáticas. Imagina que estás en la universidad. Llegas tarde a clase, el aula está en silencio y el profesor ha llenado la pizarra con dos problemas. Sin hacer preguntas, los apuntas en tu cuaderno pensando que son la tarea del día. Más tarde, te sientas a resolverlos. No es fácil, te llevan horas de esfuerzo, pero finalmente encuentras la solución. Días después, el profesor te busca con urgencia. Lo que no sabías es que esos problemas no eran tarea, eran problemas matemáticos sin resolver, considerados prácticamente imposibles, y tú, sin darte cuenta, los habías resuelto. Esta historia, que parece sacada de una novela, ocurrió de verdad. El protagonista fue George Dantzig, un joven matemático que pasó de ser un estudiante más a revolucionar las matemáticas con un acto que comenzó literalmente como un malentendido. Lo que hizo ese día en la universidad no solo lo convirtió en una leyenda, sino que marcó el inicio de una carrera dedicada a resolver problemas prácticos de una manera brillante. Pero Dantzig no era solo un genio matemático, también era un hombre con una personalidad única y a menudo un poco distraída. Su historia, llena de momentos curiosos y descubrimientos revolucionarios, nos demuestra que incluso los errores pueden cambiar el mundo. Son problemas un poquito más complicados de lo que esperaba. Esas fueron sus palabras cuando el profesor le preguntó que cómo los había resuelto. Claro, el profesor en ese momento no se imaginaba todo lo que había detrás. Hoy vamos a conocer la vida de George Dantzig, sus logros y esas anécdotas que lo convirtieron en una figura inolvidable de la historia de las matemáticas. George Bernard Dantzig nació el 8 de noviembre de 1914 en Portland, Oregón, en el seno de una familia intelectual. Su padre, Tobias Dantzig, era un reconocido matemático y lingüista que había estudiado bajo la dirección de Henri Poincaré, mientras que su madre, Anja Ourison, era una pedagoga apasionada por la educación. Este ambiente familiar fomentó desde temprano el amor de George por el aprendizaje y en particular por las matemáticas. De niño, George mostró un talento natural para los números, pero también una mente curiosa que no se conformaba con lo establecido. Según contaban sus padres, no le interesaba simplemente aprender fórmulas, sino entender por qué funcionaban. Este enfoque crítico sería una de las claves de su éxito en el futuro. Durante su adolescencia, la familia se trasladó a Baltimore, Maryland, donde George continuó desarrollando su interés en las matemáticas. Sin embargo, no era un estudiante que destacara por ser excepcionalmente ordenado o meticuloso. De hecho, sus profesores notaban que a menudo olvidaba tareas o se distraía con problemas que le interesaban más que el temario de clase. En 1936, George ingresó en la Universidad de Maryland, donde obtuvo su licenciatura en matemáticas y física. Posteriormente, decidió especializarse en estadística en la Universidad de Michigan. Su interés en este área era particular. Veía en la estadística una manera de conectar las matemáticas puras con problemas prácticos del mundo real. Finalmente, fue aceptado en la Universidad de California, Berkeley, para realizar un doctorado en estadística bajo la dirección del prestigioso profesor Jerzy Neyman. Y fue en Berkeley donde ocurrió el famoso incidente que cambiaría su vida para siempre. Vamos a detallar un poquito más
La anécdota que lo hizo famoso. Corría el año 1939. George Dantzig estaba cursando su doctorado en la Universidad de California, Berkeley, bajo la supervisión de Jerzy Neyman, uno de los estadísticos más influyentes de su tiempo. Como siempre, George iba con prisa. Llegó tarde a una de las clases de Neyman y al entrar al aula vio que en la pizarra había escritos 2 problemas matemáticos. Asumiendo que se trataba de la tarea asignada, los anotó rápidamente en su cuaderno y no le dio mayor importancia. Cuando esa tarde se sentó a trabajar en ellos, se dio cuenta de que los problemas eran mucho más complicados de lo habitual. A George le llevó varios días resolverlos, pero finalmente entregó las soluciones a Neyman con una disculpa. Siento la tardanza, profesor. No tuve tiempo de entregar la tarea antes. Neyman no comentó nada en ese momento, pero unos días después lo buscó con evidente emoción. George, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Estos problemas no eran tareas, eran problemas matemáticos sin resolver. Dantzig había resuelto, sin saberlo, 2 problemas abiertos en el campo de la estadística que llevaban años desafiando a los matemáticos de todo el mundo. Uno de ellos estaba relacionado con estimaciones estadísticas basadas en datos incompletos, un tema de enorme relevancia en la investigación matemática. La noticia se extendió rápidamente en los círculos académicos y este error impulsó la carrera de Dantzig. Fue invitado a publicar sus soluciones y su talento empezó a ser reconocido mucho más allá de los pasillos de Berkeley. Esta anécdota, que casi parece sacada de una película, es un recordatorio del poder de la mentalidad abierta y de cómo al enfrentarnos a un problema sin prejuicios podemos lograr lo que parece imposible. Para George, este evento no solo lo lanzó al estrellato académico, sino que también marcó el tono de su vida, un genio que veía oportunidades donde otros solo veían límites. Tras completar su doctorado, George Dantzig comenzó a trabajar en problemas matemáticos aplicados y fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando su talento encontró un propósito esencial. En aquella época, los gobiernos y las empresas enfrentaban desafíos complejos, como asignar recursos limitados, como alimentos, combustible y tropas, de la manera más eficiente posible. Estos problemas de optimización eran críticos para el esfuerzo bélico. Fue entonces cuando Dantzig desarrolló lo que se convertiría en su mayor contribución a las matemáticas aplicadas, el método Simplex. Este método, creado en el año 1947, permitió resolver problemas de programación lineal, un campo dedicado a optimizar recursos en situaciones con restricciones matemáticas. La programación lineal busca respuestas prácticas a preguntas como: ¿cómo maximizar la producción de una fábrica con recursos limitados? ¿Cómo planificar rutas de transporte para minimizar costos? ¿Cómo optimizar la asignación de personal en una empresa? El método Simplex permitió resolver estas preguntas con rapidez y precisión, preguntas que son totalmente comunes en el día a día de un ser humano. Antes de Dantzig, estos problemas eran prácticamente imposibles de abordar en la práctica debido a su complejidad. Su método simplificó los cálculos al convertir los problemas en sistemas de ecuaciones que podían resolverse iterativamente, paso a paso. El impacto fue inmediato y revolucionario. El método Simplex no solo se utilizó en el ámbito militar, sino que pronto se aplicó en industrias como la logística, la economía y las telecomunicaciones. Incluso hoy sigue siendo una herramienta fundamental en muchas áreas de la ciencia y la ingeniería. Pero Dantzig no se limitó a la teoría. Era un matemático pragmático que entendía el valor de las aplicaciones reales. Según sus colegas, podía hablar con igual pasión sobre las ecuaciones detrás del método Simplex y sobre cómo esas ecuaciones ayudaban a resolver problemas del mundo real. El legado del método Simplex es tan grande que algunos lo consideran una de las contribuciones más importantes de las matemáticas del siglo XX. Con esta invención, George Dantzig
No solo transformó la optimización, sino que también demostró cómo las matemáticas pueden ser una herramienta poderosa para enfrentar los mayores desafíos del mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Danzig continuó trabajando en proyectos de enorme relevancia. Se unió a la RAND Corporation, un prestigioso centro de investigación donde aplicó su método simplex y otras técnicas matemáticas a problemas estratégicos y económicos. También trabajó como profesor en varias universidades, incluyendo Stanford, donde formó a generaciones de matemáticos e ingenieros. Aunque su carrera profesional fue brillante, Danzig era conocido por su carácter distraído, un rasgo que le dio un toque humano a su genio matemático. Su tendencia al despiste generó algunas anécdotas memorables. En una ocasión, Danzig olvidó que debía asistir a una importante reunión con altos mandos militares. Cuando finalmente apareció, llevaba sus apuntes desorganizados en papeles sueltos, pero con su habitual carisma logró presentar sus ideas de manera tan convincente que nadie le reprochó su tardanza. Otro incidente famoso ocurrió cuando debía entregar un artículo crucial para una revista académica. Se dio cuenta de que había olvidado la fecha límite solo unas horas antes. A pesar del caos, envió el manuscrito justo a tiempo y el trabajo terminó siendo uno de los más citados en su campo. Sus colegas y estudiantes solían bromear con que su mente estaba tan ocupada resolviendo problemas matemáticos complejos que no quedaba espacio para las trivialidades de la vida diaria. Sin embargo, este despiste no era un obstáculo, sino casi una marca de su genialidad. Danzig también era conocido por su modestia y generosidad. A pesar de sus logros, rara vez hablaba de sus propios éxitos y siempre estaba dispuesto a colaborar y compartir sus ideas con otros. Una vez dijo: "No resuelvo problemas para demostrar que soy inteligente, resuelvo problemas porque me divierte". Este equilibrio entre una mente brillante y un carácter sencillo lo hizo muy querido por quienes trabajaron con él. Su despiste, lejos de ser un defecto, se convirtió en una parte entrañable de su personalidad y en una fuente constante de anécdotas que añadieron humanidad a su legado como matemático. George Danzig dejó un impacto profundo en el mundo de las matemáticas y más allá. Su método simplex y su trabajo en programación lineal revolucionaron la forma en que abordamos problemas de optimización. Desde la logística en tiempos de guerra hasta la planificación de sistemas de transporte, su legado es omnipresente en áreas tan diversas como la economía, la ingeniería y la informática. Uno de los mayores reconocimientos a su trabajo fue el desarrollo del campo de la investigación operativa, una disciplina que utiliza modelos matemáticos para tomar decisiones estratégicas. Danzig es considerado uno de los padres fundadores de este campo, que ha ayudado a resolver problemas globales, como mejorar la eficiencia en cadenas de suministro y gestionar recursos en sistemas complejos. A lo largo de su carrera, Danzig recibió numerosos premios, entre ellos la Medalla Nacional de la Ciencia en 1975, otorgada por el presidente americano Gerald Ford, y el prestigioso premio John von Neumann en el año 1974, en honor a su contribución excepcional a las matemáticas aplicadas. Pero más allá de los galardones, su mayor legado fue su enfoque práctico y su capacidad para conectar la teoría matemática con los problemas del mundo real. Sus estudiantes recuerdan que solía decir: "La belleza de las matemáticas no está solo en las soluciones, sino en cómo cambian nuestra forma de pensar". Además de su trabajo académico, Danzig fue una fuente de inspiración por su carácter amable y colaborativo. Siempre estaba dispuesto a escuchar nuevas ideas, incluso de los estudiantes más jóvenes, y animaba a todos a pensar de forma creativa. Tras su fallecimiento en el año 2005, a los 90 años, Danzig dejó un vacío en la comunidad matemática. Sin embargo, su obra sigue viva en los algoritmos que usamos a diario y en las aplicaciones modernas de su método simplex.
Cada vez que optimizamos rutas de transporte, maximizamos recursos en una fábrica o planificamos proyectos complejos, estamos usando las herramientas que él nos dejó. Su vida es un recordatorio de que las matemáticas no son solo números en un papel, sino una fuerza capaz de transformar el mundo. La historia de George Dantzig nos enseña algo profundo sobre las matemáticas y, más importante aún, sobre la vida misma. Su legado no se limita a fórmulas o algoritmos, va mucho más allá. Nos muestra como un acto de curiosidad, como intentar resolver problemas que otros consideran imposibles, puede cambiar el curso de la historia. Aquella anécdota en su clase de estadística, cuando resolvió 2 problemas que ni siquiera sabía que eran famosos, simboliza algo más grande: el poder de enfrentar los desafíos sin prejuicios. Quizás, si George hubiera sabido la dificultad de esos problemas, jamás habría intentado resolverlos. Pero en su ignorancia encontró la libertad para explorar, para probar, para descubrir. Además, su carácter despistado y humilde lo convierten en una figura única entre los grandes matemáticos. No era solo un genio, era un ser humano accesible, capaz de reírse de sus propios errores y compartir su pasión por las matemáticas con todos los que lo rodeaban. El impacto de su trabajo sigue vigente, en cada cálculo de optimización, en cada modelo que ayuda a resolver problemas complejos hay un poco de George Dantzig. Su método Simplex, que comenzó como una idea revolucionaria, es ahora una herramienta fundamental en incontables campos. Y así, su vida nos deja una lección, que incluso los errores, los malentendidos o los despistes pueden ser el punto de partida para algo extraordinario. Porque al final, las matemáticas no solo se tratan de números, sino de la forma en que elegimos enfrentarnos al mundo. Dantzig no solo resolvió problemas imposibles, nos mostró cómo la curiosidad, la humildad y el trabajo duro pueden abrir caminos que nadie había imaginado. Y hasta aquí este bonito episodio de Matemáticas para dormir. Y sí, querido oyente, sé que al escuchar la historia de George Dantzig has recordado aquella maravillosa película titulada El indomable Will Hunting, en el que ocurría algo muy similar. Pues sí, efectivamente, esa película, la anécdota del principio donde el protagonista resuelve un problema de matemáticas expuesto en una pizarra de universidad, efectivamente estaba basado en la historia y la anécdota de este magnífico matemático. Como siempre, querido oyente, nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de Matemáticas para dormir. Un fuerte abrazo.